Llegar ahí. Volvemos a Aeroparque en minutos nada más. Estamos en vivo. 43 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Caraba, te invito a nuestra pantalla gigantesca para que me cuentes un poquito más el tema de la droga en este barco en San Lorenzo. Yo me voy a quedar... me voy allá, dale. ¿Quién es el dueño? Porque, primero, era un barco serialero. Estaba en Santa Fe. En un muelle que era de una empresa, en su momento le dicen Muelle Vicentín. Muelle Vicentín, una empresa también que está con algunos inconvenientes. Que no tiene nada que ver, aclaremos. No tiene nada que ver. En esta no tiene nada que ver. Pero de golpe aparece la noticia que había una denuncia y que producto de esa denuncia van a revisar el barco y se encuentran con casi media tonelada de cocaína. Exactamente. ¿Me contás un poquito cómo es la historia? Hemos preparado placas. ¿Quién es el dueño de la droga encontrada en un barco de San Lorenzo? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los paquetes de droga, 469 kilos y medio de cocaína, encontrados en el barco que se llama Ceci, bandera Islas Marshall. Las Islas Marshall, les aclaro todo, son unas islas del Pacífico, que son un paraíso fiscal. Claro. Estaban en su momento bajo el dominio de Estados Unidos, pero ahora son un paraíso Sí. tipo Islas Caimán. Claro, radican ahí los barcos para no tener problemas legales, económicos, financieros, impositivos. Es un buque granelero, año de construcción 2009, el astillero Hiroshima Shipbuilding de Japón. Pero es importante remarcar esto. ¿Cómo llega la droga ahí? Vamos a... ayer lo explicó un poco Patricia Bullrich. ¿Es común este tipo de operatoria? La respuesta es sí. Y no te digo común, es habitual. En San Lorenzo especialmente, en Puerto San Martín, en el puerto de Rosario. Y te decía el tema de que hay que fijarse y detenerse en la marca que tienen los paquetes de droga, porque esa marca da una señal de a quién puede pertenecer. En el caso de estos paquetes con droga, el dueño tenía la marca de una Corona. Sí. Pero no cualquier Corona. Mirá, esto es todo lo que encontraron. Estos son efectivos de la prefectura. ¿La droga cómo venía? ¿Cómo estaba guardada? La droga estaba así. ¿En esas valijas? No, son bolsos. Ah, son bolsos. Son bolsas de... por la forma que tienen pensé que eran como carrión, esas valijas semirrígidas. No, pero tenían esta forma para ser estivadas también. Ah, ok. Estaban en lo que O sea, sí que son tipo paquetes termosellados que le dieron esa forma como para poder acumularlas como si fueran ladrillos grandes. La droga viene en ladrillos. Exactamente. Ladrillos grandes, sí. Cada paquete de esto tiene ladrillo con droga. Ese ladrillo con droga tiene la marca de una Corona. Claro. Your name dice ahí, ¿no? Exactamente. Pero también tienen otra marca parecida, impresa en... Claro. Compactada, exactamente acá. Compactada. Acá se ve un poco... esa marca, a ver, los paquetes se compactan con una prensa de 15 toneladas más o menos. Y ahí la prensa también le ponen una marca para identificar al dueño del alijo de cocaína. Mira. Y con respecto a quién es el dueño, en el año 2021 le encontraron a ¿ves? Así estaban. Esta era la forma en la que estaban embalados. Está muy bien esta foto. Claro. Y también el peso. Más de casi 32 kilos cada paquete. Hay un narco que es un soberano sanguinario, por no decir otra cosa. Brandon Bay es un sicario que mandaba a concretar los homicidios y los encargaba desde la cárcel de Marcos Paz, antes de Rosario, que en 2021 le encontraron una serie de paquetes con ese mismo sello. Mira. El de la Corona. Se cree que el verdadero dueño del cargamento de cocaína secuestrado en las últimas horas en Puerto de San Martín, en San Lorenzo, cerca de Rosario, es el mismo proveedor que le daba la droga a Brandon Bay. Mira. Brandon Bay está asociado, acuérdense de este personaje, Julio Rodríguez Granton. Es un piloto peruano que comandaba una banda que era el proveedor mayorista de Brandon Bay, de Cantero y de Alvarado. A ver, te quiero hacer una serie de preguntas para la gente que por ahí descubre este caso en este momento. Casi media tonelada en un barco. Ayer nos preguntábamos con María Laura Santillán, ¿esa droga estaba en ese barco de salida, digamos, de Argentina, salía hacia algún lugar, o esa droga estaba ingresando a Argentina
con este barco para ser distribuida en la región. Esa droga vino desde Bolivia, esta droga, Sí. con estos paquetes también. De alguna manera se estivó y se acondicionó en envases como este en Rosario, o en las afueras de Rosario, en San Lorenzo, Puerto San Martín, y se subió al barco a través de alguien, va con una lancha, alguien de la tripulación. Por eso tiene esta manija. Ah, la es interesante pesca, lo que planteas. la pesca y la sube al barco. Ok, no fue que, no fue que el barco ahí en el puerto recibió este cargamento, sino el barco en tránsito, por ahí o mismo en el puerto puede ser. se En detuvieron, pero las engancharon, digamos, La pescaron. El famoso de Querusa. Exactamente. La Por eso enganchaban ahí. tienen esta manija, por así decirlo, Sí, para que se pueda pescar con un gancho claro. desde la cubierta del barco, desde cualquier parte del barco. Claro, por eso que son 15 paquetes más o menos de estas características. Exactamente, vos fíjate, 31 kilos. 30 kilos, 450 kilos. Entonces, claro. de esa manera se subió al barco, o ya sea en el río Sí. o mismo en el puerto. ¿Y quiénes son, a quiénes acusan? Digamos, prácticamente toda la tripulación es sospechosa de esta operativa. Y sí, pasa cuando encuentran droga en cualquier lugar, pasa con los camiones, pasa, por ejemplo, es muy común en el norte, en Salta, que hablo de Orán, por ejemplo, que vengan remises colectivos, o sea, vienen varios en un remis desde la frontera y los para un control de gendarmería. Si en ese control de gendarmería encuentran droga en el auto, Sí. van todos presos. Y acá es lo mismo, acá están los 20 tripulantes detenidos. Contando lo que vos estás describiendo, ¿no? Un barco gigante con cereales, ¿qué tenía? ¿Qué tenía de la carga? Girasol. Girasol. Por eso se llama girasol blanco el operativo. Mira, el barco transportaba girasol. Che, este barco no, girasol, sube Perdón. uno, ve girasol, sí. Ahí está, esto es lo que vos decías. Esta es la droga compactada y a esta droga compactada, a último momento, le ponen este sello que identifica o la procedencia o el dueño o es un mensaje, obviamente, de este mercado. ¿Cómo descubrieron esto? Perdóname, así de fácil es un barco de estas características gigantesco, está en el muelle y de golpe empiezan a aparecer lanchitas y van subiendo los paquetes y nadie se entera de nada. O en el muelle o en medio del río. ¿Y cómo se enteraron de este caso? Porque el capitán, o si no, ¿te parece que lo diga y lo escuchemos de boca de Patricia Bullrich? Por favor, escuchémosla. Una colaboración de agencias del Estado y judiciales que todas trabajaron en algo que siempre es una pregunta. ¿Qué pasa con la hidrovía? Siempre es una pregunta. Y lo que pasa con la hidrovía es que pueden suceder estos temas, hay muchas medidas de seguridad en muchas de las compañías. Este es un barco que no está dentro de ninguna de las grandes compañías que en general tienen sistemas de autoprotección, de seguridad, protocolos aceptados. Este es un barco que venía de Emiratos Árabes, que cargó aquí girasol, que se iba hacia Ámsterdam. Acá tenemos 469 kilos y medio, 469 kilos y medio, lo que significa, que debería haber dicho el representante de la Unidad de Información Financiera, porque acá hay mucha plata. Acá tenemos 6 millones de dólares en droga. ¿Qué queremos nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Seguridad Nacional junto a la Justicia y a la UIF? Digamos, la investigación el origen de los fondos, porque esto alguien lo compró, el origen de los fondos. Segundo, ¿qué organización hay atrás? Claro, acá hay una organización porque tenemos esta cantidad de droga, más o menos 6 millones de dólares. Acá, en Europa, es otro valor. 14 millones de euros. 14 palos. Más lo que cuesta, digamos. ¿Cuánto cuesta contratar un barco de estas características? Meter la droga, arreglar a todos los que están ahí arriba. No te cuesta tanto. ¿No es tanto? No, porque no todos tienen que estar al tanto de que llevan la droga. Ajá. Alcanza con que 2 para pescar con Sí. un gancho, los paquetes con la droga. Por eso tienen ese halo, justamente para poder estivarla. La droga estaba en el freezer.
en el freezer del... Claro, pues yo estoy pensando... Acá, perdón, son, ¿me puedo son sacar un 15 segundo? paquetes. Vos lo ves ahí en ese lugar chiquito, es una enormidad, pero al mismo tiempo, por el tamaño que tiene este barco, en cualquier lugar podés esquivar esa cantidad de paquetes. Exactamente. Esta es la bodega. Sí. Acá están los granos Ahí del estaba barco. todo el Y cereal. la parte habitable del barco es esta nada más. Ajá. Es esta. Acá está están las habitaciones. Es un edificio de 5 pisos, digamos. Bueno, y ahí tienen el freezer. Imagínense que no es una cámara frigorífica. Claro. En esa cámara frigorífica donde está la comida para la tripulación, estos barcos están mucho tiempo Por supuesto. navegando. Recordemos que, ahí lo mencionaba Patricia Bullrich, el barco venía de Emiratos Árabes, Claro. pero no vino con la droga de ahí. La droga se carga en Puerto San Martín. Y el destino era Países Bajos. Y tengamos en cuenta esto también. El destino de la droga, la época en la cual secuestran semejante cargamento no es algo aleatorio. Recordemos, en Europa está a punto de comenzar... La temporada alta, claro, de verano. Exactamente. Hay mucho Claro. consumo. Yo dije un edificio de 5 pisos desde acá, digamos, de acá para abajo tenés 5 pisos más. Exacto. Es gigante esto, por eso decimos, es una cantidad enorme. Yo me pregunto si es tan fácil meter en un barco Sí. de estas características y quién controla. ¿Quién controla? Estamos a la buena, digamos, ¿hay gente revisando permanentemente? ¿Tenemos un equipo de gente que pueda supervisar estas superficies? Porque esto que estamos viendo en este barco, ¿cuántos barcos como estos hay circulando por el puerto? Son un montón. Uno va a Rosario y vos, desde la Fluvial, por ejemplo, o de ahí de los Hilos Davis, Sí. estás tomando un café al lado del río y ves los barcos pasar en la costanera y decís qué fácil es. Claro. Y es así de fácil. Atrás de Patricia Bullrich veíamos un señor que se tomaba la corbata, Sí. corbata rosa. Ese es Paul Stark. Paul Stark, acá lo vemos, Acá él es el titular de la UIF, fiscal federal de 3 de febrero, con mucha experiencia en temas narcos. Por ejemplo, él secuestró con una investigación que hizo con Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata, cuando los dos eran fiscales federales, 900 kilos de cocaína en un barco de pasajeros en Dársena A. Mira. Incluso antes que existiera la terminal de cruceros. Tiene mucha expertise. Él recibe un informe de que en un barco, ahí en Puerto San Martín, se estaba por trasladar un cargamento importante de droga. Él, como titular de la UIF, va y hace la denuncia en la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Claudio Kishimoto, fiscal federal, y van y allanan. Y el capitán del barco, filipino, Filipino es, hay que tener agallas para hacer esta denuncia. exactamente, dice que él es el que llama y da la alerta de que habían encontrado la droga. Ok. Yo no le creo mucho al capitán filipino. Yo no le creo mucho. Porque él es el que, Pues tiene es el el dominio del barco. responsable, es la autoridad. ¿Y por qué decía Patricia Bullrich también de dónde viene la droga? ¿Y por qué el sello de la corona? La droga viene desde Bolivia, vía terrestre habitualmente. Acá en la Argentina hay 2 narcoductos, que son la Ruta 9 y la 34. Las 2 pasan por Rosario. El kilo de cocaína puesto en Rosario sale $5.000. Cocaína boliviana. La más pura es la cocaína peruana, que se llama, o le dicen alita de mosca, porque tiene esa forma. Esto es polvo. La cocaína boliviana es polvo. La más pura, la más preciada en Europa, es la alita de mosca. En Europa, multiplica por 6 el valor de lo que se paga acá, mínimo. Mínimo. Y después, otro detalle no menor. Julio Rodríguez Granton, que era este piloto peruano, que era el proveedor mayorista de las bandas que operaban en Rosario, la de Brandon Bay, la de los Canteros, los Monos, la de Esteban Indor Alvarado, la de los Funes, tenía un socio. El socio, quien era el que lavaba el dinero proveniente de esas operaciones de droga, se llama Gustavo Shanahan. ¿Sabés qué cargo ocupaba Gustavo Shanahan en Rosario? Era el director de la administración del puerto de Rosario. Era el dueño del puerto. Gustavo Shanahan fue condenado por lavar dinero proveniente del narcotráfico. Era el cambista de las grandes bandas de narcotraficantes de Rosario. Entonces tenían todo cerrado. Tenían el puerto de Rosario,
el cambista, y también estaba toda la maquinaria, tenían todo. Y además, alguno más estaba arreglado, ¿no? Para que funcione todo. Argentina tiene un largo historial de barcos como este en los cuales se secuestró droga. Claro. No solamente de granos, sino también veleros, narcoveleros. Mirá, este es el historial, esto lo preparó la producción. 25 de mayo de 2023, el buque Saint Pinot le encontraron 900 kilos de cocaína. Un buque granelero construido en 2013, no está especificado el astillero. Esto significa que hay más hechos donde secuestraron todavía más droga. Seguimos con el otro antecedente, con la siguiente placa. Pero no es nuevo, por eso uno cuando cuenta y hace crónica de estos hechos, hay que decir que es lamentablemente... Perdóname, pregunta tonta, ¿todo pasa en el mismo puerto? La mayoría, Campana o San Lorenzo. O San Lorenzo. Alguno en La Plata, el narcovelero Traful, año 2011. Octubre de 2023, buque Chetman Shapir, 200 kilos de cocaína. Mirá, todo esto estaba en... no era un granelero, era un buque tanque. Petrolero, claro. Petrolero y químico. Seguimos con las placas. Claro, pero hablar de, 200 kilos con esos paquetes que están, son 8 paquetes, 9 paquetes, digamos, en la estructura de ese barco. Es chiquito, pasa, no, esto que es carne, esto que no, lata de atún, esto que es. O en container. O en container. A veces los cargamentos de drogas se han descubierto cuando todavía no habían subido al barco y estaban en las playas de la aduana, por ejemplo, esperando ser... ¿Sabes que se usa mucho los pellets de cereal? Sí. ¿Por qué? Porque esos pellets de cereal desprenden un olor que desconcentra a los perros, ¿no? Exactamente. Entonces ahí se utiliza mucho ese sistema para disfrazar o encubrir los embarques de cocaína. ¿Por qué? Porque todos esos containers tienen que ser revisados. Hay algunos que no los revisan. No los revisan como corresponde. Pero más de una... A ver, en 2023, en 2 hechos, más de 1 tonelada de cocaína descubrieron. Y acá tenemos, mira, 8 de julio de 2011. Estos, no sé si ustedes se acuerdan, 444 kilos de cocaína, un lindo número para jugarla. 444, la cárcel. Bien. ¿La cárcel ese 44? Es la cárcel en la quiniela. No. Velero Traful, fue encontrado en Puerto Madero. Acá nomás. En Puerto Madero, con toda la seguridad que hay. Este velero tenía la sentina del barco acondicionada para que la droga sea estivada, la cocaína sea estivada. Mira. Lo cargaron en La Plata. Iban 2 españoles que habían contratado un práctico argentino. Les agarró la tormenta un fin de semana y al llegar a Punta Chica, altura de San Isidro, el barco encalló. No te puedo creer. Lo rescata la prefectura, lo van a remolcar, lo llevan hasta Puerto Madero, atracan y los dueños, los tripulantes, los españoles, se tomaron el buquebús a Uruguay y se escaparon. Se tomaron el buque realmente. Nunca más los vieron. ¿Jamás los vieron, en serio? Esto fue en 2011. Esa droga... O sea, de no haber sido la tormenta, esa droga yo hubiera ido con toda tranquilidad. Hasta Uruguay o hasta alta mar, donde también pasa eso. No me acordaba este caso. O sea, los engancharon, remolcaron el barco y los muchachos dijeron, nos vamos a tomar un cafecito y nunca más volvieron. Nunca más volvieron. Nunca los detuvieron. Nunca se pudo saber quién era el verdadero dueño. Decían que estaba detrás de esto el cartel del norte de Valle, de Colombia. Estamos hablando de 2011, una época distinta. Sí, claro. Los monos en esa época estaban empezando, en Rosario, por ejemplo, y Alvarado también. Y nos vamos a otro hecho. Pero ahí se ve el barco. Es muy impresionante, claro. Pasamos de barcos gigantescos a un velero. Y en 2022, 900 kilos de cocaína, el velero Cubo Badis, que estaba en una marina en la zona de Escobar. Pero todos estos, los veleros se usan para llegar a alta mar y pasarlos a barcos más grandes. Llevan la droga, claro, y está estivada de manera tal que los puedan pescar. Lo usan como delivery, digamos. Exactamente. Salen porque atención, no despertan sospecha. Claro. ¿Quién va a pensar que en ese barquito llevan casi 1 tonelada de cocaína? Bueno. Ok. Acá habían secuestrado droga en el velero, en el Cubo Badis, donde vas justamente, y también en marinas en Escobar y en un country en la zona de Cani.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir atentos a todo esto. Esto acaba de descubrirse, casi media tonelada descubrieron en este barco cerealero. Están a la búsqueda de quiénes son los responsables, obviamente, y cómo se llegó, ¿no? Cómo llegó la droga hasta ese barco en pleno puerto. Bueno, vamos a irnos a un sitio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que es el Obelisco. Todos los vemos desde abajo, pasamos ahí cerquita, hemos quedado en algún embotellamiento mirando al Obelisco, pero hoy vamos a vivir algo súper especial. Avi, ¿cómo te va? Buen día.